En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestras lecturas, oraciones de la Cuaresma. Sábado de la tercera semana de la Cuaresma. El introito de la misa sacado del Salmo 5. Presta oído, Señor, a mis palabras, escucha mi clamor, atiende a la voz de mi plegaria, Rey mío y Dios mío, porque a ti te invoco, Señor, desde la mañana oirás mi voz. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios omnipotente, hagas que los que, afligiendo su carne, se abstienen de alimentos, se abstengan de la culpa, siguiendo la justicia, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, queridos hermanos, el fin del ayuno, afligir la carne, para abstener de culpa y seguir la justicia, la santidad. La lectura está sacada del profeta Daniel, capítulo 13. Nos habla de la historia de la casta Susana, como esta santa mujer va a ser atacada, calumniada injustamente por dos infames viejitos. Veamos esto. Entonces, Susana era una mujer muy buena, muy santa, pero va a ser calumniada por dos infames viejos que, no habiendo podido seducir a esta joven de rara belleza y una virtud todavía más rara, resolvieron acusarla y perderla. Esto es la lectura de este sábado. Susana era hija de Elías, de una familia honesta y distinguida en la Judea. Había sido educada en el temor de Dios, es decir, en el conocimiento de la ley de Dios, por un padre y una madre cuya probidad era universalmente reconocida. Perfectamente instruida en la ley de Moisés, de la cual eran religiosos observadores, cumplía todas sus obligaciones y pasaba por la doncella más cumplida de la Judea. La casaron todavía muy joven con un hombre muy rico llamado Joaquín. Habiéndose hecho dueño de Jerusalén, Nabucodonosor fueron llevados cautivos a Babilonia Joaquín y Susana con el joven Daniel y los demás judíos de consideración. Nabucodonosor no les despojó sus bienes y aún les permitió que hiciesen adquisiciones en Babilonia, dejándoles vivir según sus leyes y sus costumbres. Joaquín, que era uno de los más visibles entre los judíos cautivos, hizo desde luego un domicilio considerable en la ciudad. Tenía un jardín delicioso cerca de su casa, los judíos le visitaban con frecuencia y les había permitido que tuviesen en su casa el lugar de su consejo público y de sus asambleas. Había poco tiempo que los judíos habían formado su comunidad y su policía en el país de su cautividad, cuando permitió Dios que la castidad de Susana, que era tenida por la más hermosa de las mujeres, que tenía todavía más virtud que hermosura, fuese expuesta a una de las pruebas más duras. Habían sido nombrados jueces aquel año dos viejos de quienes el Señor había querido hablar cuando dijo que la iniquidad había salido de Babilonia por unos viejos que eran jueces y que al parecer conocían al pueblo. Esos viejos iban de ordinario a la casa de Joaquín, donde iban a buscarles todos los que tenían asuntos que presentar en juicio. Hacia el mediodía, cuando ya el pueblo se había ido, Susana tenía costumbre de ir pasearse en el jardín de su marido. Los dos viejos, que la veían entrar en él todos los días, quedaron heridos por el brillo de su belleza y concibieron una ardiente pasión por ella, la cual llegó a ser tan violenta que les turbó su razón, sofocó en ellos el temor de Dios y les entregó a los deseos más criminales y a los últimos excesos de una pasión infame. Los dos estaban igualmente heridos del amor de Susana sin atreverse a manifestárselo. Sin embargo, los dos meditaban el medio y el tiempo para encontrarla sola. Qué ingratitud de estos viejitos, ¿no?
Un día, habiéndose paseado algún tiempo, dijo el uno al otro con el designio de que se separase: vámonos a casa, porque ya es hora de comer. Mas no bien se hubieron separado para irse cada uno a su casa, cuando se volvieron atrás y no dejaron de sorprenderse encontrándose los dos en la puerta. Entonces se confesaron el uno al otro el amor criminal de que estaban poseídos y tomaron entre sí medidas para satisfacer su pasión brutal inmediatamente que pudiesen hallarla sola, a Susana. Bien pronto se presentó una ocasión tal como ellos la deseaban. Susana no faltó al jardín según su costumbre, acompañada solamente de dos criadas que la servían. Como hacía calor en aquel día, creyendo que estaba sola, determinó bañarse y mandó a sus criadas que le trajesen el aceite y los perfumes y se saliesen cerrándose la puerta. Apenas ellos salieron del jardín, cuando los dos infames viejos que estaban ocultos corrieron a donde estaba Susana, la cual quedó extraordinariamente sorprendida de verlos ahí. Ellos le descubrieron su pasión y la solicitaron fuertemente para que se rindiese a sus infames deseos. No habiendo podido hacerla consentir, la amenazaron que la perdieran, que iban a acusarla de adúltera. Susana lanzó un suspiro profundo y entre lamentos y gemidos exclamó: por todas partes no veo más que peligros y precipicios, porque si, condeciendo a vuestros deseos, doy la muerte a mi alma por el pecado, y si no condeciendo, no pudiendo escapar de vuestras manos, estoy segura de que seré apedreada por adúltera, cosa que yo no hice. Pero al fin, más vale morir inocente que vivir criminal. Mejor es que yo caiga en vuestras manos sin haber pecado, que pecar en presencia de Dios, a quien sirvo y a quien amo. Dicho esto, dio un gran grito, y los viejos despachados gritaron más fuerte que ella. Uno de ellos fue corriendo a la puerta del jardín y abriéndola llamó gente que sirviese de testigo. Qué injustos, ¿no? Qué mentirosos. Los criados de la casa, oyendo gritar en el jardín, corrieron allá, pero quedaron absortos cuando oyeron decir desvergonzadamente a los dos viejos que acaban de sorprender a una señora en adulterio con un joven, que habiéndoles apercibido se había escapado. Pasmó tanto más esta aventura a los domésticos, cuanto que miraban a una señora como un modelo de virtud, cuya conducta había sido hasta entonces irreprensible. Muy pronto se supo en toda la familia lo que acababa de suceder. El marido, el padre, la madre, todos los parientes quedaron sin sentido. Susana no se justificó sino por lágrimas y oración. Los acusadores eran dos magistrados respetables por su edad, por su reputación de probidad y por su cargo, bueno, a los ojos de los hombres. El adulterio era entre los judíos un crimen capital, castigado siempre con la muerte, sin que fuese permitido interceder por el culpable. Como los dos jueces se presentaban como denunciadores y como testigos, inmediatamente se instruyó el proceso y se pronunció el decreto de muerte contra Susana, pobre Susana inocente. Habiéndose juntado al otro día el pueblo en casa de Joaquín, fueron también allá los dos viejos. Desde luego declararon ante la asamblea, con las formalidades ordinarias de justicia según la ley, que tenían que hacer una delación contra Susana. Hágase venir a Susana. El modo de proceder a justicia que entonces estaba en uso era este: se citaba al culpable, se oían los testigos, se pronunciaba la sentencia y se ejecutaba sin delación, sin tardar. Y todo esto en una mañana. La casta Susana, acompañada de su padre, su madre, sus hijos y toda su parentela, menos su marido, que por ser causa de adulterio no se presentó.
traía el rostro cubierto con un velo como culpable, cubierta de confusión a causa del crimen de que era acusada. Los dos malvados, que a un tiempo eran sus acusadores y también sus jueces, mandaron que se le quitase el velo para satisfacer de este modo su infame pasión, dice la Escritura, mirando a placer a una mujer tan hermosa. Criminales, adúlteros, ellos mismos, no con deseo. No codiciarás la mujer del prójimo. Como Susana tenía una delicadeza de tez extraordinaria y una belleza que llamaba la atención, no bien hubo fijado en ella la vista toda la asamblea, cuando conmovida tanto de su modestia como de su hermosura, todos se decidieron en lágrimas. Entonces los dos infames viejos, dejando la persona de jueces para tomar la de acusadores y testigos, la pusieron sus manos sobre la cabeza. Se usaba de esta formalidad en los judíos cuando se acusaba a alguien, sobre todo en caso de muerte. Los testigos, poniendo sus manos sobre la cabeza del culpable, decían: la malicia es la que te ha traído este castigo, y no nosotros. Mienten, ellos son los culpables, significando por esto que se descargaban sobre su cabeza de toda la pena de su muerte. Y en este mismo sentido se ponía la mano antes del sacrificio sobre la cabeza de la víctima, transportando en alguna manera sobre ella la iniquidad y la pena que se confesaba por haber merecido por su pecado. Y con el mismo espíritu todavía en la ley nueva extiende el sacerdote sus manos sobre el pan y el vino, bajo cuyas apariencias se inmola Jesucristo por nosotros su Padre en el divino sacrificio como víctima cargada con nuestras iniquidades. Entonces hoy en la misa se pone el sacerdote, extiende las dos manos sobre el pan y el vino antes de consagrarlo, es decir, que carga a Cristo nuestros pecados pidiendo misericordia por nosotros. Teniendo pues los dos viejos las manos sobre la cabeza de Susana, tomando a Dios por testigo de la verdad de lo que decían, refiriendo públicamente lo que aseguraban haber pasado en el jardín en su presencia. Bien mienten, toman a Dios, aquí hacen varios pecados mortales esos viejos: desear mujer al prójimo, acusar falsamente al prójimo y tomando a Dios testigo de que dicen la verdad. ¿Cuántos pecados mortales hacen estos dos miserables, no? Toda la asamblea les creyó, y sobre la fe de esta deposición, la casa de Susana fue condenada a ser apedreada el momento. Apenas oyó la sentencia, levantando los ojos al cielo, exclamó Susana: oh Dios eterno, que penetráis hasta lo más oculto, y a quien nada se le esconde. Vos sabéis que se ha dicho un falso testimonio contra mí, y sin embargo yo muero, por más que estoy inocente. No se la permitió yo decir más, y fue necesario marchar para irse al lugar de la ejecución. Pero el Señor oyó su oración, y cuando la conducían al suplicio, suscitó Dios el espíritu de un joven llamado Daniel, que apenas tenía 12 años, queriendo Dios confundir por el juicio de un niño la malicia y la inveterada iniquidad de aquellos falsos jueces y falsos testigos. Este joven, que se hallaba en medio de la multitud, exclamó en alta voz: soy inocente de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a él para saber lo que quería decir, explicándose de este modo. Él se adelantó y, estando todos en silencio: tan insensatos sois, oh hijos de Israel, les dijo, que así, con tanta precipitación y sin haber examinado la verdad, habéis condenado esta mujer inocente. Volved para juzgarla de nuevo, porque se ha dicho un falso testimonio contra ella. El pueblo, admirado de una resolución semejante en un niño, volvió inmediatamente a Susana, y a Susana se la condujo de nuevo a la audiencia. Los ancianos, que entraban siempre en el consejo y que hacían las funciones de jueces, admirados del joven Daniel, cuya sabiduría conocían ya y del que tampoco ignoraban el esplendor de su nacimiento,
pues era de la sangre de su rey. Le hicieron venir con ellos que se sentase en medio de los jueces. Cuando estuvo todo el pueblo reunido, le dijeron que pues el Espíritu de Dios le iluminaba, le rogaban que les hiciese partícipes de sus luces sobre la causa de Susana. Entonces Daniel, sentado en medio de los jueces, pidió que se separesen a los dos acusadores. Después, habiendo hecho llamar a uno de ellos, le dijo como hombre inspirado: viejo malvado, que acabas de poner el colmo a tus crímenes, juez inicuo, que hasta aquí has oprimido a tantos inocentes y corrompido por dinero has declarado inocente al culpable. Si es verdad que has sorprendido a esta mujer en culpa, dime, ¿bajo de qué árbol la has encontrado con su mancebo, con el muchacho con quien pecaba? Bajo de un lentisco, respondió el viejo. Has mentido abiertamente, repuso Daniel, pero tu imprudencia va a caer sobre ti. Habiendo hecho retirar mandó que se le trajese el otro. Luego que compareció, le dijo Daniel: raza de Canaán y no de Judá, la belleza de esta mujer es la que te ha seducido, y tu pasión brutal la que ha pervertido tu corazón y te ha hecho olvidar que eres juez. No es este tu primer crimen, pero será el último. Tú no has hallado en esta verdadera hija de Israel la misma facilidad que encontrabas en las jóvenes de Israel, a quienes has pervertido. Entonces aquí la acusa de haber pecado con mujeres inocentes para escapar al juicio. Pero esta hija de Judá no te facilitó esto, puesto que con tanto desahogo aseguras que la has encontrado con un joven. Dinos, ¿bajo de qué árbol les has sorprendido? Bajo de una carrasca, respondió este. ¿Qué embustero que eres?, dijo Daniel. Con tanta desvergüenza calumnias a los inocentes. Entonces aquí todo el pueblo oye los dos disque testigos contradecirse y por lo tanto de su propia boca se saca la conclusión que son falsos testigos, falsos testigos, y este falso testimonio va a caer sobre cabeza de ellos. ¡Qué embustero eres!, dice Daniel. Y vosotros sufriréis muy pronto la pena de vuestra mentira. Viendo todo el pueblo tan claramente confundidos, los dos jueces por su contradicción, prorrumpió a voz en grito, bendiciendo 100 veces al Señor, porque se había servido de un niño para confundir la iniquidad de los viejos y para triunfar la inocencia de la casta Susana. No hubo necesidad de otras formalidades. Los dos viejos malvados fueron al momento llevados al suplicio y apedreados, según lo que ordenaba la ley de Moisés, establecida contra los calumniadores y los testigos falsos, los cuales eran condenados a la misma pena que merecía el crimen de que falsamente acusaban a otros. Elías y su mujer fueron a dar gracias a Dios por su hija, con Joaquín su marido y sus parientes, porque al fin había sido reconocida su inocencia. Susana y José, el patriarca, son los dos ejemplares más grandes de la castidad para el uno y el otro sexo que ha señalado la Escritura en el Antiguo Testamento. Susana es también en particular el modelo de la fe conyugal que las mujeres deben a sus maridos. Esto es sin duda lo que la Iglesia ha querido procurarnos, principalmente en el culto que ha permitido que se le rinda. Su fiesta está señalada el 26 de enero y se celebra sobre todo en Tolosa bajo el título de Santa Susana de Babilonia. Entonces, queridos hermanos, vemos estos viejitos sin vergüenza, criminales, realmente merecieron el castigo que merecían sus pecados, como
Primero fueron injustos con Joaquín, que los recibía en su casa. Segundo, fueron injustos, falsos testigos y falsos jueces. Y bien, Dios en su misericordia escuchó la oración de Susana, que con fe, con fe rezó y pidió, y finalmente Dios suscitó en ese momento, suscitó al joven profeta Daniel, que hizo un juicio en forma, y por la boca misma de los viejos infames, el pueblo supo que estaban mintiendo. Entonces, sobre ellos, sobre su cabeza, cayó el castigo con cual querían condenar una inocente, una mujer inocente, y que eso sea un ejemplo para todas las mujeres, sea lo que sea el problema, nunca fallar ni a Dios ni a su esposo. Una persona, por ejemplo, que trabaja y que quieren pecar con ella, bien, no debe ceder, debe aquí, aunque pierda su trabajo, aunque pierda todo, no debe ceder, debe imitar el ejemplo de esta casta y santa mujer. Y también podemos decirlo que José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos en Egipto, y bien su patrona quiso pecar con él, y él no quiso, no aceptó, finalmente fue acusado injustamente, echado en la cárcel injustamente, y en la cárcel Dios le dio el don de profecía, y fue profeta que interpretó los sueños del faraón y salió de la cárcel y alimentó a todo su pueblo. La oración del gradual, sacada del Salmo 22, dice: aunque camine por entre sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu báculo me han consolado. Entonces, tener confianza en Dios, como tuvo la santa mujer Susana. Tener confianza en Dios, nunca perder la confianza en Dios. Es muy importante. Tener confianza en Dios y no tener miedo a los que los acusan. Hagamos esta oración que ella misma hizo: Señor, usted sabe que soy inocente, sabe que yo soy inocente, en tus manos pongo mi causa. Prefiero morir inocente que culpable. El Evangelio sacado de San Juan 8, versículos 1 a 11, nos habla del caso de la mujer adúltera y de la clemencia de Cristo nuestro Señor. En aquel tiempo se fue Jesús al monte de los olivos, y de madrugada volvió al templo, y vino a él todo el pueblo, y sentado les enseñaba. Los escribas fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y la pusieron en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas tales, pues tú, ¿qué dices? Le preguntaban para tentarlo y poderlo acusar. Mas Jesús, inclinado, escribió con el dedo en tierra, y como porfiaron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la primera piedra. Inclinándose de nuevo, continuaba escribiendo en tierra. Al oír ellos esto, salieron uno en pos del otro, empezando por los más ancianos. Entonces quedó Jesús solo con la mujer, que estaba de pie en medio, y enderezándose le dijo Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Y le puso Jesús: pues yo tampoco, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Mis hermanos, esto es muy hermoso. Nuestro Señor no es que acepte el pecado, pero Él anima a no pecar más. ¿Por qué? Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que 99 justos que no necesitan conversión. La oración después del Evangelio es esta:
Endereza mis pasos según tu palabra y no dejes que domine sobre mí iniquidad alguna, Señor. Oremos. Concédenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, que el presente ofrecido en ese sacrificio limpie y defienda siempre de todo mal nuestra fragilidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pida a Dios de limpiar y defendernos con el santo sacrificio de la misa. Postcomunión, mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, no peques más. Oremos, te rogamos, oh Dios omnipotente, que seamos contados entre los miembros de aquel con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, concede, Señor, a tus fieles el auxilio celestial para que te busquen de todo corazón y merezcan conseguir lo que te piden con justos ruegos por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hacemos como conclusión de estas lecturas, por lo que acaba de leer en la epístola, el caso de Susana, se ve que la vejez debilita las fuerzas del espíritu y del cuerpo, pero no las de las pasiones. Se engaña el que crea que el tiempo las consume, por contrario, se hacen más imperiosas, más absolutas, y la edad que hace el sentimiento más maduro, hace las pasiones más violentas, más destempladas. La larga posesión les sirve de nuevo título. Un hábito inveterado es para ellos una prescripción. Se envejece en el crimen cuando uno se ha familiarizado con el pecado y como la última edad extingue de ordinario la vivacidad del espíritu, entorpece la razón. De aquí es que las pasiones están siempre ariscas, pierden en ella todo lo que tenían de vivo y de brillante y solo retienen lo que hay en ellas de más seco y de más negro. Queridos hermanos, esto es peligroso, por lo tanto, cuidado con sus hijos, nietos, sobrinos, educarlos en el amor, temor de Dios, educarlos en la virtud. No les dejen corromperse con esas malditas películas y videos malos de corrupción. Cuidado. Si un niño desde chiquito empieza la impureza, más tarde viejo puede perderse como esos viejos. Cuidado. Entonces, educarlos en el amor de Dios, en el amor de Dios, en la virtud, y cuanto antes que hagan su primera comunión, su catecismo, después seguir confesándose regularmente para no adquirir malas costumbres. Un niño que se confiesa a partir del uso de razón por unos 6, 7 años y comulga, bien está fortalecido, está formado y además de la gracia que recibe en los sacramentos, los consejos, dirección espiritual que recibe, lo ayuda a superar o no ser vicioso, no ser adicto a estos pecados. Entonces, este caso de los viejos corruptos vemos que desde la juventud, si no empieza en esos vicios, más tarde puede perderse. Quizás estos malvados serán al infierno. ¿Por qué? Porque quizás cuando estaban ya en el momento de morir, tenían más bien odio, rencor contra Susana y Daniel que arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuidado todo esto. ¿Cuántos disgustos se ahorrarían? ¿Cuántos malos pasos evitarían? ¿Qué vejez tan dulce nos proporcionaríamos si desde luego nos aplicásemos a domar estos enemigos irreconciliables de nuestro reposo, de nuestra salvación, las pasiones? Y hoy con el teléfono, con el Facebook, con la televisión, el peligro es grandísimo. Cuidado, cuidado. No con los niños como sea, al tablet, al teléfono, aunque sean juegos o caricaturas. Si se acostumbran a esto, más bien que se acostumbren a la lectura buena. Ahí usted sabe quién frecuentan y con quién están. Las pasiones en los viejos son como el fuego en la leña seca, que prende fácilmente y al momento se incendia todo, al paso que una leña verde y chicharrea más, pero se apaga también más pronto. Con la edad se disgusta uno de todo, solo las pasiones son las que están siempre alteradas. La decrepitud enerva el espíritu y los sentidos, sin amortiguar el fuego de las pasiones. Nunca es la avaricia tan ávida,
ni está tan alarmada como en un viejo. Por más rico que sea, teme siempre morir de hambre, aunque no tenga más que 2 días de vivir. Un espíritu suspicaz nunca es más desconfiado que cuando es viejo. La voluptuosidad jamás domina en un viejo sin que sea con imperio. La fuerza del espíritu y la razón puede servirles de freno en cualquier otra edad. Habiendo debilitado la vejez y como gastado estos diques, deja a esta pasión toda la impetuosidad del torrente. Cuando más anciana es esta infame pasión, más domina, y la edad que sirve de excusa o de pretexto para alejarse de las maceraciones del cuerpo y de la penitencia, nutre y fortifica un enemigo que se ve poco incomodado. La cólera se enciende siempre con facilidad en los viejos, siempre es en ellos acre, incómoda, ruidosa. Se achacan los efectos de las pasiones a la flaqueza de la edad. ¿Por qué no achacarlos a la mala voluntad, a la indevoción, a la corrupción de las costumbres, al desarreglo de la vida pasada en la irreligión? He aquí lo que hace insolentes las pasiones en la última edad. He aquí lo que forma y cimenta los malos hábitos, que tiraniza desde que prescriben y que lo que demuestra la indispensable necesidad de mortificar y domar las pasiones desde muy temprano. Por poco que envejezcan, se enseñorean, si se las nutre algún tiempo, se llegan a hacerse domésticas y muy pronto de domésticas vienen a ser tiranas. En resumen, los viejos bien no se hacen más sabios ni más santos si crecieron con pasiones, con adicciones, con pecados graves. Por eso dichoso el padre y la madre que educa a sus hijos en el amor, temor de Dios, que los aleja de los malos compañeros, de las malas películas, de los malos videos, de todo lo que puede iniciarlos a los vicios y adicciones de los pecados. Y esto también nos hace ver que los viejos son como son y ¿qué necesitan? Más oración, más devoción, más buenas lecturas, más amor y temor de Dios, más vida cristiana, si no pueden perderse. Que la Virgen Madre nos ayude y todos los santos nos alcanzan la gracia de una vida cristiana y de una santa muerte. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram, en YouTube, Catecismo Católico Tradicional, y también en YouTube, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas. Que Dios los cuide.